Tem aqui, A ó, no ver, canto superior direito tem... vale, creo é, que estoy compartiendo. perfeito, Sí. só não está em tela cheia. A ver si se puede hacer así. Acredito Ahí, que você... Aí, foi. Deixa eu só... Já voltamos para vale. gravar. Então, bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, independentemente do horário. Eu sou o professor Luiz Felipe Bantin de Assunção e dou mais uma vez as boas-vindas hoje, dia 28 de novembro, quinta-feira, ou melhor, jueves, com mais uma sessão de palestras, esta sob a responsabilidade de Unai Iriarte e Vítor Torres Gonzalez, onde eles tratarão de paralelismos históricos, comparando la guerra del Peloponeso e la Segunda Guerra Púnica para facilitar el aprendizaje. Peço que vocês se apresentem e aí começa a contar o tempo de vocês a partir do momento em que vocês terminarem a apresentação. Vocês têm até 35 minutos para falar, perdão, até 45 minutos para falar. Quando tiver faltando 10 minutos, eu aviso. E quando tiver faltando 3 minutos, eu peço que conclua. Mas corrigindo, 45 minutos, não 35. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês e muito obrigado pela presença. Perfecto. Muchas gracias, Luis Felipe, también al resto de organizadores por habernos invitado a participar en estas charlas tan interesantes. Aunque Víctor y yo somos historiadores, hemos decidido presentar una comunicación que versa sobre temas más relacionados con la pedagogía y el aprendizaje, ¿no? Porque últimamente hemos estado reflexionando mucho acerca de cómo podríamos mejorar también la manera en la que impartimos algunos de nuestros conocimientos a los alumnos. Es por esta razón por la que hemos decidido elaborar conjuntamente esta propuesta que, como Luis Felipe ha dicho acertadamente, pues se llama Paralelismos históricos y en el que comparamos dos guerras, que son la guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Púnica, de manera que nuestros alumnos puedan recordar mejor cuáles son los acontecimientos que sucedieron a ambas. A la hora de aproximarnos a este tema, sí que es cierto que es algo que todavía no hemos tenido la oportunidad en la aula. Hemos encontrado que hay tres formas diferentes, ¿no? Que hemos convenido en llamar una manera tradicional, otra que sea más innovadora y otra que hemos decidido nombrar de vanguardia. La forma tradicional, en la que se podría hacer una comparativa entre estas dos guerras, sería, en primer lugar, explicar la guerra del Peloponeso, en segundo lugar, explicar a nuestros alumnos la Segunda Guerra Púnica y después nosotros mismos podríamos elaborar los paralelismos y las diferencias. Es probable que muchos de los asistentes hoy a esta conferencia, si tuvieran que explicar a sus alumnos cuáles son las diferencias y similitudes de la guerra del Peloponeso y de la Segunda Guerra Púnica, decidieran hacerlo de esta manera. Es decir, primero explican una, luego explican otra y luego establecen un cuadro, un diagrama o incluso podrían utilizar el PowerPoint para crear las similitudes o diferencias. Es decir, como profesor utilizaríamos algunos de los materiales bibliográficos de referencia, acudiríamos también a las fuentes antiguas para saber cuál es el desarrollo de los hechos, utilizaríamos mapas y otra serie de recursos que sobre todo son tradicionales. Más, incluso puede haber algunos profesores que decidan hasta emplear plantillas. La forma innovadora se diferencia de la tradicional en el hecho de que trataría de emplear una serie de herramientas que faciliten el aprendizaje. Es decir, a diferencia del conocimiento tradicional, que normalmente parte desde el profesor directamente a los discentes, de una manera pues, que incluso se puede considerar a veces tediosa, lo cual no quiere decir que eso repercuta en el conocimiento que se va a obtener de una determinada disciplina, pero que sí que es cierto que es más aburrida. La forma innovadora de enseñanza normalmente tiende a emplear mecanismos que hagan que el estudiante tenga una actitud más activa con respecto a lo que está aprendiendo en el aula, ¿no? No obstante, combina también parte de los elementos que podemos encontrar en la enseñanza tradicional. Es decir, si nosotros quisiéramos dar una clase sobre los paralelismos históricos que existen entre la guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Púnica, probablemente explicaríamos, por un lado,
en qué consiste la guerra del Peloponeso y, por otro lado, en qué consiste la Segunda Guerra Púnica. Y luego utilizaríamos otra serie de fórmulas innovadoras, ¿no? Es decir, juegos que pudieran servir para que los alumnos aprendieran mejor cuál es el desarrollo de estos acontecimientos históricos, herramientas como, por ejemplo, Kahoot, que es una herramienta que se puede encontrar en la red y que sirve para crear test, lo cual permite que, por un lado, el alumno adquiera esos nuevos conocimientos, pero por otro también que se pueda entretener y que tenga una parte activa, ya que tiene que estar continuamente respondiendo a esas preguntas, o fórmulas de clase invertida, ¿no? En la que enseñemos nosotros unas determinadas características. En este caso, estamos hablando de la guerra de Peloponeso y de la Segunda Guerra Púnica, pero podrían utilizarse cualquier otro tipo de contenido. Y al final desarrollaríamos pues una serie de conclusiones, ¿no? Es decir, una vez hubiéramos trabajado de esta manera con los alumnos, pues estableceríamos las similitudes y las diferencias en torno a ambas guerras, algo que realmente lo podríamos hacer con fórmulas también innovadoras, es decir, con una fórmula de debate o con una fórmula como la de clase invertida que apenas acabo de mencionar. Es decir, en la forma innovadora realmente se combina un poco de la forma tradicional y un poco de lo que en los años 2000 o 2010 eran sistemas pedagógicos que sí que facilitaban el aprendizaje, con lo que entonces era de vanguardia. Sin embargo, y por desgracia probablemente, este sistema ya ha quedado anticuado y es por ello por lo que Víctor y yo venimos aquí a presentar una manera de explicar la Segunda Guerra Púnica y la Guerra del Peloponeso de una manera que hemos decidido llamar de vanguardia. Esta forma de vanguardista de enseñanza de estos dos acontecimientos históricos, pero que, como digo, vosotros como docentes podéis utilizar para cualquier otro tipo de acontecimiento histórico o cualquier otra materia que impartáis, consiste en la utilización de herramientas de inteligencia artificial para mejorar el conocimiento sobre estas guerras. Sí que es cierto que hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, como esta exposición está comprendida que va a durar unos 40 minutos, pues tampoco queríamos extendernos demasiado y hemos optado por utilizar la herramienta de ChatGPT, que es una herramienta más que nos puede servir para impartir nuestra docencia en el aula. En el caso de la inteligencia artificial, para aquellos que estén menos familiarizados con el tema, la inteligencia artificial, no sé si lo he puesto, vale, es un tipo de disciplina que dentro de computación pretende combinar, por un lado, el procesamiento de textos y a la vez la informática. De manera que, gracias a la manera en la que la propia máquina, por así decirlo, interprete los textos, sea capaz de desarrollar una inteligencia que se parezca lo máximo posible a la inteligencia humana. Es algo que ahora mismo está en vanguardia en todos los campos de conocimiento y creo que en este sentido es importante que no nos quedemos atrás. Sobre todo los historiadores antiguos, que normalmente sí que es cierto que acostumbramos a recurrir a modelos muy tradicionales a la hora de aprender y de enseñar. En el caso de ChatGPT y de la manera en la que se puede utilizar, es tan sencillo como seguir los pasos que en este caso hemos sintetizado Víctor y yo y que vamos a poner ejemplos a lo largo de nuestra comunicación. En primer lugar, hay que acceder a ChatGPT. Esto es tan sencillo como ir a Google y teclear simplemente ChatGPT para el caso de aquellas personas que nunca hayan tenido la oportunidad de practicar con inteligencia artificial, con programas de inteligencia artificial, como en este caso el ChatGPT. Os recomendamos que lo hagáis. Incluso podéis hacerlo a la vez de esta intervención. Una vez estemos en la herramienta de ChatGPT, lo que tenemos que hacer es realizar una plantilla, un prompt, en el que nosotros introduzcamos una especie de orden a la máquina. De la misma forma que al hacer clic en Spotify podemos decidir cuál es la canción que queremos escuchar o incluso en el momento en el que utilizamos el mando de la televisión podemos elegir el canal que queremos ver. Sucede lo mismo con ChatGPT. Estamos ante un programa, por así decirlo, un programa informático que nos permite que le demos órdenes y en función de las órdenes que nosotros le demos, se comporta de una manera u otra. En función de eso, de las órdenes que le demos, podremos realizar nuestra clase de una manera tradicional, podremos solucionar las dudas que tengamos en relación al mismo, podremos sintetizar y organizar la información
o incluso cuestionar a la propia inteligencia artificial, que es algo que vamos a ver hoy, porque muchas veces la inteligencia artificial se puede equivocar de la misma forma que, seguir utilizando el ejemplo de la televisión, nosotros podemos, o bien por nuestra parte, equivocarnos al pulsar cuál es el botón de la televisión que queremos ver y que se equivoque de cadena, o bien porque tenemos desintonizados los canales y aunque queramos ver la 1, no podemos verla porque tenemos programada precisamente el canal de la 1 en el número 7, ¿no? Pues esta clase de cosas también se puede hacer con ChatGPT. Entonces, con esta serie de ejemplos, yo lo que pretendo también es mostrar que no tenemos que tener miedo realmente a la inteligencia artificial, sino que puede convertirse en nuestra aliada. Además, nos puede facilitar el realizar cronogramas, sobre todo cuando queremos explicar los acontecimientos históricos, y nos permite, a su vez, asegurarnos de las fuentes. Es decir, el hecho de que utilicemos formas de vanguardia para transmitir nuestro conocimiento no quiere decir que el resto de fórmulas queden obsoletas. De la misma forma que siempre ha habido tendencias tendencias pedagógicas que han buscado la innovación por la innovación, dejando en un segundo plano lo que es la tradicional clase magistral, cuando en determinadas ocasiones es precisamente lo más útil para aprender determinados contenidos. No solo hay cuestionamiento de las fuentes o de la propia inteligencia artificial, sino que también podemos formular y reformular las preguntas que queremos realizar. Entonces, con estas premisas y con estas características que nos brinda ChatGPT, vamos a tratar de evaluar, de realizar una clase en la que podamos enseñar y podamos realizar paralelismos históricos que suceden entre la Segunda Guerra Púnica y la Guerra del Peloponeso. El primer paso, como he dicho, es realizar un prompt. Aquí podéis ver una captura de pantalla de una persona, en este caso fue en su momento Víctor, que no había accedido nunca a ChatGPT y que simplemente con apenas unas instrucciones de 40 minutos uno puede hacerse casi un experto en ChatGPT porque realmente es una herramienta de inteligencia artificial extremadamente intuitiva. Y lo primero que hicimos fue ordenarle a ChatGPT, una vez entramos a través de Google en este programa, que se comportara como un experto en historia antigua. Es decir, realizamos una plantilla y le dijimos cuál era la orden. Y la orden es que se comportase como un experto en historia antigua. Entonces, ChatGPT, habiendo recibido esa orden, nos responde. Por supuesto, es inteligencia artificial, por lo tanto, su comportamiento siempre va a tender a ser muy similar al de un humano. Entonces, nos responde, por supuesto, estoy listo para sumergirme en el fascinante mundo de la historia antigua. ¿Sobre qué periodo de civilización te gustaría hablar? Desde las grandes culturas mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas, hasta las civilizaciones de Asia, África o América precolombina. No se deja nada, como podemos ver. Puedo ofrecerte detalles profundos sobre casi cualquier tema relacionado con la historia antigua. Bueno, al margen de este carácter egocéntrico que tiene ChatGPT en el momento en el que le damos una orden, podemos ver que se comporta como un humano y nos proporciona su ayuda para lo que nosotros queremos, que es que nos dé paralelismos históricos entre la Guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Púnica. Entonces le decimos que nos explique precisamente la Guerra del Peloponeso para una clase universitaria. Imaginemos que no sabemos lo suficiente sobre la Guerra del Peloponeso y necesitamos esa información. Como ChatGPT tiene conexión directa a Internet, utiliza y navega por la red para tratar de cerciorarse de cuál es la información de que disponemos para explicar nosotros la Guerra del Peloponeso, que es la manera en la que lo haríamos siguiendo un modelo tradicional, ¿no? Entonces, le damos esa orden a ChatGPT, lo tecleamos nosotros y ChatGPT al instante nos responde. La Guerra del Peloponeso, 431-404, fue un conflicto crucial en la antigua Grecia que enfrentó a las dos principales alianzas de la época. La Liga de Delos, encabezada por Atenas, Es decir, nos va dando una serie de información precisamente sobre la Guerra del Peloponeso. Incluso nos marca en negrita cuáles son aquellos elementos que el modelo de inteligencia artificial considera que es fundamental conocer. Al final del primer párrafo podemos leer que dice que este conflicto se puede conocer especialmente a través de la obra de Tucídides. Bueno, lo cual es importante porque si nosotros no sabemos sobre la Guerra del Peloponeso, ya nos está proporcionando cuáles son las fuentes. Y además nos da más información, es decir, añade el contexto previo a la guerra, habla de la hegemonía ateniense, de las guerras médicas, de cómo se conforma la Liga de Delos, de Esparta y la Liga del Peloponeso. Es decir, ChatGPT es capaz
solo con una orden de proporcionarnos información fundamental que nos puede permitir explicar en clase de una manera muy completa la guerra del Peloponeso, si es eso lo que le solicitamos. Incluso después de darnos todas estas características, nosotros, que imaginemos que no somos expertos en este tema o que sí sabemos de este tema, pero no sabemos tanto, le podemos pedir que por favor nos aclare algunos de los elementos que nos está proporcionando. Es decir, por ejemplo, le podemos pedir a ChatGPT si nos puede aclarar quién es Tucídides. Está escrito justo en la parte de abajo, ¿no? Como nos ha hablado que una de las fuentes principales para conocer la Segunda Guerra o la guerra del Peloponeso es Tucídides, y nosotros no sabemos quién es Tucídides, le podemos preguntar directamente eso a la inteligencia artificial. No tenemos por qué recurrir a Google. Y entonces, así se lo escribimos. ¿Podrías aclararme quién es Tucídides? Y, por supuesto, después de eso, directamente ChatGPT nos va respondiendo sobre quién es Tucídides y por qué su obra fue tan importante para el estudio de la historia antigua. Entonces nos proporciona quién fue Tucídides, nos habla de cuál es su obra, nos da el contexto de su vida y luego nos habla de nuevo de su obra más importante, bueno, de la obra de Tucídides, que es la historia de la guerra del Peloponeso, nos habla del tipo de enfoque, es decir, que podemos formular y reformular preguntas a lo que ChatGPT nos dé de manera que podamos comprender mejor cuál es precisamente el mensaje que pretende trasladarnos. A veces puede llegar a darnos tanta información, y esto pasa mucho en Internet, que nos quedamos abrumados, ¿no? Y lo complejo realmente acaba siendo sintetizar toda esta información. Entonces nosotros lo que pedimos, como se puede ver de nuevo abajo, es que pedimos a ChatGPT que por favor te condense la información sobre Tucídides en 500 palabras. Imaginemos que vamos con prisa, que no tenemos demasiado tiempo para esas dudas o que creemos simplemente que la respuesta de ChatGPT es demasiado larga. Pues si nos lo sintetiza en 500 palabras, es capaz de hacerlo. ChatGPT en 500 palabras nos vuelve a poner de ejemplo, nos lo compara con otros personajes, habla de otras figuras que también son, bueno, leyeron a Tucídides, ¿no? Maquiavelo, Hobbes o Marx, y luego al final incluso desarrolla un resumen, ¿no? Tucídides no fue solo un historiador, sino un pensador profundamente crítico con la naturaleza humana y las instituciones políticas. Lo da de una manera vaga, pero sí que es cierto que nosotros mismos luego podemos preguntar y repreguntar, de manera que podemos hacer que ChatGPT nos oriente hacia la información que más nos interese trabajar. Si la clase fuera exclusivamente sobre Tucídides, también ChatGPT nos podría dar esa información. De hecho, incluso si nos parece que es demasiada información el que nos lo dé en 500 palabras, te podemos pedir que por favor nos lo resuma en 100 palabras. Y así podemos organizar la información que nos dé ChatGPT de la manera que queramos. O al revés, es decir, podemos decir que se extienda más sobre un determinado asunto que nos cause mayor interés. Hay veces que ChatGPT, como todavía está en una fase de pruebas, en este caso estamos hablando de ChatGPT cuarta generación, que tiene acceso a Internet y demás, nos puede proporcionar dos versiones diferentes sobre una misma respuesta. Nosotros, que se espera que conozcamos un poco de lo que estamos preguntando, ya que si no, no estaríamos haciendo estas preguntas a la inteligencia artificial, podemos decidir cuál es la respuesta que mejor se adecua a lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, bien en este caso la de la izquierda o bien la de la derecha, en función de lo que pretendamos. Y podemos seleccionar cuál es la opción de respuesta que queramos, de manera que, en cierta medida, eduquemos a la máquina a la hora de proporcionarnos respuestas. De la misma forma que en una casa podemos tener diferentes herramientas de domótica y en función de las órdenes que les demos, pues cojamos atajos, ¿no? Cuando escribiendo en Word pulsamos control N, que se ponga en negrita, o control I, que se ponga a escribir en cursiva. No obstante, y esto es importante recordarlo, el hecho de que las herramientas de inteligencia artificial sean capaces de proporcionar todos estos conocimientos, ampliarlos o reducirlos, sintetizar o proporcionar ideas nuevas o llegar a darnos aclaraciones sobre asuntos que nos resultan más complejos de entender, es importante que sepamos que la inteligencia artificial al final está hecha también por humanos. Y como tal, tiene sus propios sesgos, algo de lo que habló ayer Elena Duce, y debemos estar al tanto de ello. En este caso, después de proporcionar una descripción de Tucídides, ¿no? En la que dice, bueno, cuál es la fecha de Tucídides y demás, nosotros que sí sabemos algo más de Tucídides,
podemos cuestionar la inteligencia artificial. Es decir, nosotros sabemos, porque hemos trabajado la obra de Tucídides, que en realidad Tucídides habría muerto no en el 400 a.C., como dice la inteligencia artificial, sino que lo habría hecho probablemente en el 396 a.C., algo así. Entonces, le preguntamos directamente a ChatGPT para que nos pueda proporcionar esta respuesta. Es decir, ¿estás seguro de la fecha de muerte de Tucídides? Estás equivocando por 4 o 3 años, no es especialmente relevante para impartir una clase universitaria, pero sí que podría serlo a la hora de escribir un artículo científico. Y hacemos bien en cuestionarlo. De hecho, ChatGPT responde, tienes razón en cuestionarlo. La fecha exacta de la muerte de Tucídides no se conoce con certeza. La mayoría de los estudiosos, ¿no? Y ahí tira un poco de un argumento de autoridad, ¿no? Para tratar de defender cuál es la postura o por qué se ha inclinado por decidir en la de los 400, pero matiza un poco más su respuesta, ¿no? En la última parte dice, lo que sí se sabe con certeza es que escribió la obra durante su exilio y que la obra fue concluida antes de su muerte. Probablemente en algún momento de la década del 400. Incluso se disculpa, ChatGPT además es muy educado para esto. Como digo, la inteligencia artificial pretende acercarse a la inteligencia humana, ¿no? Entonces, pues se disculpa y dice, gracias por señalar eso y lamento la confusión. También podemos pedir a ChatGPT que nos elabore cronogramas, ¿no? Volviendo al tema de la guerra del Peloponeso, ¿podrías organizarme un cronograma? Es decir, ¿puede ChatGPT proporcionarnos información cronológica mucho más clara sobre las diferentes fases que podemos encontrar en la guerra del Peloponeso y que, por tanto, nos pueda ser útil para trasladar este conocimiento a nuestros alumnos? Pues la respuesta es sí. Y además es que lo hace de manera instantánea, incluso mejor de lo que pudiera hacerlo cualquier profesor universitario que no fuera experto en este tema, ¿no? Y nos responde. Por supuesto, aquí te dejo un cronograma con los eventos más importantes de la guerra del Peloponeso, el 431 al 404, dividido en sus principales fases, ¿no? Entonces, ChatGPT, por su cuenta, basándose en la información, insisto, en la información que hay en Internet, pero no solo la que se puede encontrar de manera sencilla en Wikipedia o en algunos blogs, sino muchas veces de libros que están volcados en Internet al completo, aunque pertenezcan a editoriales de reconocido prestigio, ¿no? Y separa las 3 fases que existen, que ChatGPT considera que existen de la guerra del Peloponeso, ¿no? Una primera fase que se refiere a la fase epidámica, luego la segunda del conflicto y luego una última con la intervención de Persia y la caída de Atenas en el 404. Nos organiza directamente todo ese cronograma. Si queremos más información, de nuevo, sobre algunas de las fases, se lo podemos pedir. ¿Podrías ampliarme el resumen de la fase final? Recordemos que antes, pues simplemente en la fase final de la intervención de Persia y la caída de Atenas, se limita a hablar, pues eso, de la batalla de Gospodamos, de la caída de Atenas en 404, pero nosotros podemos pedir que, por favor, se extienda más. Hay veces que conviene hacer una comprobación de qué es lo que nos está diciendo ChatGPT, en el sentido de que las fuentes en las que se esté apoyando al final las desconocemos. Sabemos que está utilizando fuentes que encuentra por Internet, pero no sabemos seguro cuáles son esas fuentes concretamente, ¿no? Y es lo que hicimos. Víctor y yo decidimos preguntar a ChatGPT si podía apoyar algunos de los argumentos de los elementos de su exposición con fuentes sobre fuentes antiguas. Y así te dijimos. ¿Podrías decirme las fuentes antiguas que hay sobre los 30 tiranos? Y en cuestión de segundos, ChatGPT es capaz de decirnos directamente cuáles son las fuentes que hay sobre los 30 tiranos. Tucídides. ¿Y en qué parte? Xenofonte, Aristóteles, Plutarco, Diodoro Sículo. ¿Puede darnos más? Si le pedimos a ChatGPT que nos dé más, sí, nos puede dar más. Entonces, en este sentido, con Tucídides, podéis ver que pone cuál es la obra y después de poner la obra en un epígrafe aparte pone cuál es la referencia. Libro octavo, 107-108. Y ahí podemos ver directamente de qué información es la que Tucídides nos está dando sobre la guerra del Peloponeso. O en el caso de Plutarco, vidas paralelas, en la vida de Alcibíades, de Lisandro y otros, no especifica cuál, y ahí no nos dice la referencia, pero también podríamos pedírsela. Si nos la da de una manera demasiado extensa, le podemos pedir que nos la dé de manera mucho más sintética. ¿Y cuáles son las obras? ¿No? Entonces, resumen de las fuentes y nos sintetiza toda la información.
Es importante en este sentido cuestionar de nuevo si nosotros sabemos a ChatGPT, es decir, si nos puede decir si se ha dejado alguna, porque nosotros sabemos, somos historiadores, que también Platón hablaría de los 30 tiranos. Entonces le decimos, ¿pero alguna obra de Platón nos serviría como fuente? Y ahí se da cuenta de que se ha alejado Platón, ¿no? Y dice, sí, Platón es de hecho una de las fuentes más importantes para entender el contexto de los 30 tiranos. Y nos da una serie de fuentes, la Apología de Sócrates, la República y las Leyes. Sin embargo, de nuevo, como nosotros estamos informados sobre la obra platónica y si sabemos de este tema, podemos pedirle a ChatGPT que nos dé esa información. Es cierto que nosotros ya contamos con ella, pero también educando a ChatGPT, ChatGPT será capaz el día de mañana de contar con esa información añadida para poder facilitarnos la tarea a la hora de enseñar otras clases, ¿no? Y nosotros lo que le decimos es no mencionar a los 30 tiranos Platón, porque al final estamos creando un diálogo con la máquina en la carta 7. Y se añade que sí, dice, sí, tienes la razón, Platón menciona explícitamente a los 30 tiranos en su carta 7 y nos da información precisamente sobre la séptima carta de Platón. Llegamos, entonces, habiendo aclarado todas las fuentes, cuál es el desarrollo precisamente de la guerra del Peloponeso, cuáles son las fases y el cronograma de la misma, es decir, contando con toda la información que ChatGPT nos ha dado solo en segundos y simplemente escribiendo una frase, vamos a trabajar entonces cuál es la segunda guerra púnica. Y entonces, de nuevo, incluimos una nueva plantilla y le pedimos a ChatGPT que vuélvete un catedrático de historia de la antigua Roma. Y entonces en ese momento ya ChatGPT se comporta en un catedrático de historia de Roma. Para esta segunda parte, cedo el turno al coautor, a Víctor, para que pueda seguir. Muchas gracias, Unai. Pues sí, ahora entonces, después de todo ver la guerra del Peloponeso, le hemos pedido ese prompt de que ahora queramos que sea un catedrático de historia antigua, porque al final ChatGPT tiene la fortuna que, a diferencia de los humanos, que puede ser catedrática sin pasar por ningún tipo de oposición. Ahora sí que le planteamos que nos explique ahora, pasa por favor de diapositiva, que nos explique la Segunda Guerra Púnica, pero como tenemos ya toda la experiencia de la Guerra del Peloponeso, todos los resúmenes y el contenido tan amplio, como ya nuestro objetivo, vamos en mente, que es establecer el paralelismo, ahora queremos que esta Segunda Guerra Púnica nos la explique en 500 palabras, porque vamos ya con el objetivo en mente de establecer esos paralelismos. Y por supuesto, ChatGPT, tan servicial como siempre, empieza a desarrollarnos toda la Segunda Guerra Púnica en 500 palabras, diciendo las causas. Pasa, por favor. La invasión de Aníbal, etcétera. Aquí ya es muy importante, como ejemplifico yo, el historiador versus la IA, porque al final es muy importante la labor del profesor, en este caso de historiador, para comprobar de verdad qué puede faltar o qué hay de cierto o no en la inteligencia artificial. Y siempre que hemos estudiado la Segunda Guerra Púnica, siempre que se nos ha explicado qué es lo primero que se menciona, el famoso Tratado del Ebro, que al final lo que delimitaba el ámbito de influencias tanto de la potencia cartaginesa como de la potencia romana. Sin embargo, si leemos el resumen de 500 palabras de ChatGPT sobre los breves párrafos de las causas del conflicto, podemos comprobar que no menciona en absolutamente nada el Tratado del Ebro. Nos habla de la Primera Guerra Púnica, que al final fue algo inconcluso, y luego las campañas de Aníbal en Hispania para conseguir recursos, etc. Pero no menciona, sin embargo, ese Tratado del Ebro. Por tanto, como nuestro papel de historiadores y también de profesores, nuestro deber es decirle y llamar la atención a ChatGPT, decirle, perdona, pero no has mencionado el Tratado del Ebro, que al final es fundamental para determinar quién tiene la responsabilidad en la guerra. Pasa, por favor. Y, como tan servicial como siempre, pues ChatGPT nos da la razón de sí, tienes toda la razón, el Tratado del Ebro, y ya empieza a explicarte lo que fue el preludio de la Segunda Guerra Púnica y marcó el hito de la rivalidad entre Roma y Cartago. Y ya empieza a corregir y empieza a explicarte todo el Tratado del Ebro, cuál fue el contexto, rebobinando otra vez un poco de la Primera Guerra Púnica, la campaña del padre de Aníbal, Amílcar, para conseguir ya lo que es una política más imperialista, y al final ya cuando le sucede su yerno Asdrúbal, etcétera. Es decir, ya nos está explicando de verdad el contexto del Tratado del Ebro, pero al final, por eso es tan importante la labor del ser humano, de al final nuestra propia inteligencia, de saber hacer las preguntas adecuadas, porque al final no debemos olvidar que ChatGPT es una máquina y por tanto al final siempre va a depender de nuestra propia labor. Pasa, por favor.
Sin embargo, al final también es interesante de que, como he dicho, tan importante es nuestra labor como persona, también como ser humano, y por tanto tenemos un pensamiento crítico y es lógico que también queramos iniciar un debate, porque al final también hay que fomentar entre el alumnado ese pensamiento crítico que cada día es más fundamental en un mundo que vivimos mucho de la desinformación y también que sepamos también marcar límites con la inteligencia artificial, porque al final no hay que olvidar que, como dijo ya también ya Elena Duce, os ha dicho también esta misma presentación, al final la inteligencia artificial está hecha por seres humanos, tiene sus sesgos, etcétera, y por tanto tenemos que contribuir en el alumnado que desarrolle un pensamiento crítico, porque ese pensamiento crítico es el que le va a permitir detectar fallos en la inteligencia artificial y otras cuestiones. Y por eso es fundamental que fomentemos con los alumnos, sí, también el debate, obviamente, entre ellos mismos a nivel de clase, pero también debatir con la propia máquina. Por eso, con ChatGPT le vamos a plantear que, según su opinión como catedrático de Historia Antigua, que ahora es ChatGPT, le vamos a preguntar quién tuvo la responsabilidad en el inicio de la Segunda Guerra Pública, Roma o Cartago. Y se lo vamos a pedir que sintetice la respuesta, por favor. Porque al final esta pregunta es muy interesante, que es siempre lo clásico sobre el tema del Tratado del Ebro y quién tiene la responsabilidad. Pasa, por favor. Y ya, en función de esta pregunta, ya ChatGPT empieza a desarrollarnos con nuestro debate y plantearnos, según su opinión, quién tiene la responsabilidad. Así dice que desde una perspectiva histórica y objetiva, atención a la objetiva, que es bastante curioso que incluso yo utilice ese término, dice, ambas partes comparten responsabilidades en el inicio de la guerra, aunque, y esto es interesante, se puede argumentar que Cartago fue la que provocó directamente el conflicto, que para ser una inteligencia artificial y habiendo dicho desde el principio que era objetiva, llama bastante la atención que ya en un primer parrafito de 3 líneas ya va a darle la responsabilidad de la guerra a los cartagineses. Y ahora empieza a explicarte los motivos por el cual. Que si el imperialismo de Aníbal, con sus campañas, sobre todo la cuestión de Sagunto, que Sagunto era ciudad aliada de Roma, que Roma no era una agresora directa, pero también Roma intentó como apaciguar, etcétera, y al final establece un resumen. Sin embargo, y aquí, de nuevo insisto, es fundamental nuestro pensamiento crítico, que es lo que hay que incentivar a nuestro alumnado. Y al final, por un mismo concepto que tenemos todos de geografía de la península ibérica, si sabemos que el Tratado del Ebro, que delimitaba el norte del Ebro, era la zona de influencia romana y el sur del Ebro es la zona de influencia cartaginesa, si el leitmotiv del desencadenamiento de la guerra fue el ataque a Sagunto, sin embargo, Sagunto está al sur del Ebro. Por tanto, ¿cómo puede ChatGPT incidir en que la causa de la provocadora de la guerra fue Cartago si Sagunto está al sur del Ebro? Por tanto, según ese nuestro pensamiento crítico, eso le vamos a preguntar a ChatGPT. Pero Sagunto está al sur del Ebro. Y la ChatGPT nos formulará su respuesta. Y dice, sí, tienes toda la razón. Sagunto estaba efectivamente al sur del Ebro, lo que significa que según el tratado, Cartago tenía derechos sobre ese territorio. Y ahora va a explicarlo con más detalle porque ella misma reconoce que eso complica bastante la interpretación de quién tiene la responsabilidad en el inicio de la guerra. Vuelve a explicarte el Tratado del Ebro, ahora te explica otra vez el ataque de Aníbal Sagunto, la respuesta de Roma, pero al final, de nuevo, ChatGPT, y aquí es también, por eso insisto tanto en el pensamiento crítico, que al final ChatGPT estará bebiendo de unas fuentes claramente prorromanas, parece que le está dictando incluso lo que tiene que decir el propio Tito Livio allá donde esté, y así le dice el resumen. Por tanto, aunque Cartago no violó formalmente el Tratado del Ebro, su ataque a Sagunto fue la causa inmediata de la Segunda República. Y en última instancia, se puede considerar que Cartago tuvo la responsabilidad directa de iniciar el conflicto, aunque la rivalidad y las tensiones previas entre Roma y Cartago también jugaron un papel importante en la escalada de la guerra. Pues al fin aquí dice uno, wow, dice tú, tanta objetividad que supuestamente se le pide a ChatGPT, al final está bebiendo de unas fuentes que busca por internet, etcétera, tiene al final su propio sesgo y al final, aunque reconoce que sí, que Sagunto está al sur del Ebro, etcétera, pero claro, como Cartago la ataca, ya es responsabilidad suya. Por eso es tan importante que incluso iniciemos un propio debate con la máquina, porque al final, insisto, esa máquina tiene al final sus propios sesgos porque la información no le viene de nada, de la nada. Pasa, por favor. Y otra cuestión también interesante, aparte del debate, también es un poco interesante trabajar, hipotetizar con la IA. Sí, todas son tareas incluso para fomentar ese pensamiento crítico que, insisto, es tan fundamental a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. ¿Y cuáles otras de las cuestiones tan importantes que siempre se ha planteado uno con la Segunda República? Si tras el desastre de Cannas, en que Roma, tras las derrotas en el lago, en Trebia y Trasimeno,
quedó prácticamente sus legiones aniquiladas, siempre la gran pregunta del historiador es ¿por qué Aníbal no marchó contra Roma tras la batalla de Cana? Si ya lo tenía prácticamente hecho, que la famosa frase del lugarteniente de Aníbal, Mahalban, la de que sabes vencer a Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Y ahora a continuación la IA empieza a desarrollarte el por qué Aníbal no marchó, según su opinión, contra Roma. En primer lugar, te hace mención que había una falta de recursos, al final tantos años en guerra, Aníbal estaba combatiendo en un territorio extranjero. Pasa, por favor. Y al final incluso la falta de apoyo de las propias autoridades cartaginesas y te establece incluso una conclusión de por qué Aníbal al final no marchó contra Roma directamente, aunque al final te reconoce incluso de que aunque te está justificando por qué no lo hizo Aníbal, pero sí, y lo pone en negrita, que fue un error estratégico por parte de Aníbal, que eso al final acabaría desembocando en que Roma gana la guerra, que al final siempre es muy interesante en este diálogo que mantenemos con la inteligencia artificial, siempre se le advierte una postura más pro-romana que pro-cartaginesa, la inteligencia artificial que tan objetiva e imparcial supuestamente es. Sin embargo, al final, como nosotros somos historiadores, y aunque estemos hipotetizando, pero para establecer hipótesis o ucronías o cualquier suposición de este estilo, es importante que lo intente asegurar con fuentes, que esté bien documentado. Y por eso le vamos a preguntar a ChatGPT en qué fuentes antiguas y modernas se basa para dar esa respuesta hipotética. Pasa, por favor. Y ya nos va dando una serie de fuentes, etcétera, comenzando en primer lugar por las fuentes antiguas, luego las modernas, y al final, al igual que veíamos en el caso de la guerra del Peloponeso, nos ofrece un fantástico resumen. Por un lado, las fuentes antiguas, en las que nos menciona principalmente a Polibio, Livio y Plutarco, y luego también ya fuentes modernas como Adrian Goldsworthy, muy conocido por sus biografías de Julio César, etcétera, o Peter Connolly, y nos ofrece también una visión muy global. Aunque es verdad que es cierto que cuando uno advierte pidiendo bibliografía mucho ChatGPT, se nota que hay mucha bibliografía anglosajona, etcétera, y que falta un poco más de bibliografía, obviamente del mundo púnico, muy importante bibliografía española, como Pedro Barceló, catedrático allí en Alemania. Pero bueno, al final se nota que ChatGPT está desarrollado en ciertos contextos geográficos. Pase, por favor. Por eso al final también en esa labor de asegurarnos con fuentes, también al final es muy importante y siempre hay que incidir eso en el alumnado, que hay que documentarnos. Siempre es importante que las fuentes tienen que ser lo primero. Por eso de que hay que ver que la inteligencia artificial no tiene que ser un enemigo, sino incluso un aliado. Es decir, que hay que decir al alumnado que está muy bien que queráis trabajar con la inteligencia artificial, pero hay que trabajarla con sentido. Y por tanto, como si al final queremos que ellos acaben trabajando con fuentes, por lo menos hay que conseguir de que al menos la inteligencia artificial le ayude a buscar las fuentes. Porque si no, al final lo que puede suceder es que los alumnos nos cojan todo el texto generado por la inteligencia artificial y nos lo plasmen. Por eso hay que incentivarles a que ellos al final acaben buscando las propias fuentes y la inteligencia artificial les puede ayudar bastante en esa labor. Por eso a la hora de explicarnos la guerra púnica le vamos a pedir que nos dé las fuentes antiguas y en la medida de lo posible con los pasajes concretos y ya la IA nos lo va dando, empezando por Polibio. Pasa, por favor. Vitor, você tem Sí. 10 minutos. 10 minutos. Vale, sí. Vamos a ir pasando más rápido. Y ya nos va dando las fuentes y ya pasando lo que era otro de los ejes principales de esta presentación, que es establecer los paralelismos. Ya hemos visto de forma sintética con todo cómo es la Segunda República. Ahora vamos a querer establecer ese paralelismo entre la guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué similitudes encuentra la inteligencia artificial? Pase, por favor. Y ya no empieza a desarrollar las similitudes que encuentra. Al final, en primer lugar, un conflicto entre dos potencias dominantes, guerra del Peloponeso, Esparta, Atenas, las dos grandes potencias de ese mundo de la Hélade, la guerra púnica entre Roma y Cartago, las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental, las estrategias innovadoras. Pasa, por favor. Incluso nos ofrece también al final una conclusión resumen, que eso siempre es muy interesante, siempre desarrollado de formas amplias y al final una conclusión con las principales ideas de cada uno de los puntos que he ido desarrollando. Y por eso al final le vamos a pedir si puede establecer, incluso si una de las similitudes que ha establecido nos llama la atención, le podemos pedir, ¿puedes ampliar un poquito la información? Es decir, ¿podéis establecer más similitudes, por ejemplo, entre Pericles y Aníbal? Pasa, por favor. Y ya al final dice, pues sí, ambos líderes optaron por estrategias prolongadas y establece una comparación entre Pericles y Aníbal, que al principio
uno cabría pensar, dos personajes muy separados por el tiempo, al final por siglos, a priori no habría ninguna relación entre ellos, pero por eso es interesante trabajar con la IA, que puede establecer esos paralelismos y nosotros al final, con nuestro propio pensamiento crítico y el uso de la razón, podemos ver en qué medida tiene razón la inteligencia artificial y qué no. Pasa, por favor. Obviamente, por un lado, establecer las similitudes, pero la otra parte del paralelismo es establecer las diferencias. Por eso, a continuación, le vamos a pedir que nos establezca cuáles son las diferencias principales entre la Segunda Guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Púnica, y ya que sea de forma sintética, por favor, porque si no, al final, si no iría hasta la propia clase. Pasa diapositiva. Y ya nos está estableciendo las principales diferencias y ya de forma sintética, casi como un esquema. Pues el contexto geográfico, al final uno en el lado del Peloponeso, el otro el Mediterráneo occidental, la duración, pues al final no duran los mismos años, cuál es la naturaleza política, quiénes son sus protagonistas, obviamente, pasa, etc. Incluso al final también muy interesante de que todo esto que podemos hacer con la IA, podemos, en el aula podemos utilizar incluso otros idiomas, que al final como hoy tanto en la educación se prima tanto la transversalidad y el bilingüismo, pues incluso todo lo que hemos ido haciendo podríamos pedirle, ¿podrías poner esto mismo, por ejemplo, en inglés? Y el resumen que nos ha puesto nos lo pone perfectamente en inglés. Por tanto, también puede servir para ayudar al alumnado a trabajar otras lenguas, como el inglés, que al final es muy básico en nuestra educación universitaria y también extrauniversitaria. Incluso podemos jugar, si pasa, por favor, un poquito jugar con la IA, también para llamar un poco la atención al alumnado, y podemos decirle, ¿podrías contarme la primera fase de la Segunda República como si Aníbal fuera Jair Bolsonaro? Y empieza a darnos un discurso de Aníbal al inicio de la Guerra Púnica, de como si él fuera Bolsonaro. Dice, oye, primero que todo, lo que estamos haciendo aquí no es un juego de niños, sí. Aníbal se está comportando como si fuera Bolsonaro. Al final, esos son los juegos que te permite la IA. Pasa, por favor. Pero incluso, ya para el alumnado español, incluso, ¿y si Escipión se comportara como Mariano Rajoy, como nuestro antiguo presidente? Pasa, por favor. Pues claro, como todo el mundo sabe que Rajoy, ese estilo tan calmado, impreciso, como gallego que es, pues dice, bueno, miren, la situación era complicada, pero ya saben estas cosas de la guerra. Es decir, Escipión como si fuera Rajoy, ese estilo tan suyo gallego de decir mucho, pero realmente no está diciendo realmente nada. Pasa, por favor. Y al final incluso nos va en la conclusión, dice, claro, la batalla fue buena, una batalla importante, no se puede hacer las cosas sin pensar bien, es decir, todo como si fuera el propio Rajoy, que eso al final nos sirve un poquito para jugar con la IA y que el alumnado al final también se divierta un poco. Pase, por favor. Y ya dejando un poco estos juegos, también al final la inteligencia artificial en qué nos puede ayudar a estructurar una clase. Por eso al final lo que podemos pedir después de ir trabajando todo eso y ya también para ayudar al propio profesorado es que nos estructure una clase de 1 hora y en la que nos va diciendo cuánto tiempo podemos dedicarle a cada uno de los conflictos y cuánto tiempo podemos dedicarle a establecer esos paralelismos. Y pasa, por favor. Y la inteligencia artificial nos va a dar toda la clase bien ordenada, con su estructura, con una clase de 60 minutos, con su introducción de 5 minutos. Pasa, por favor. Y luego, al final, una escala o distribución del tiempo, con su conclusión y reflexión final. Pero claro, como insisto, como queremos también incentivar al alumnado su pensamiento crítico y que no solo debata y dialogue con la inteligencia artificial, sino que debata entre ellos mismos, pues al final nuestra labor como profesor le va a decir, por favor, ¿puedes replantear la clase introduciendo un debate final con los alumnos? Y ChatGPT nos va a dar eso, por supuesto. Va a reorientar un poco los tiempos, incluyendo al final un debate final de 20 minutos en el que ya nosotros podemos estar de acuerdo o no. Incluso la propia IA, tan servicial y amable como siempre, incluso va a alabar nuestra labor de fomentar ese pensamiento crítico y participación activa de los estudiantes. Pasa, por favor. Incluso la IA es muy interesante en la inteligencia artificial para generar imágenes, que al final tenemos que trabajar siempre con muchas imágenes, no tanto texto, que al final una imagen que sobre todo descargue y sea un poco más liviano para el alumnado, pues por ejemplo una imagen que se nos podría ocurrir es que represente a Aníbal en la batalla de Cannae, como esta imagen que pone aquí, que ya ahí también incluso es muy importante nuestro criterio como historiadores de saber diferenciar qué es correcto o no, no habría elefantes pululando en mitad de las tropas, etcétera, pero al final es interesante trabajar con ese alumnado. O pasa, por favor. O ya en la cuestión de la guerra Peloponeso, que nos represente a Pericles en los inicios de la guerra arquidámica, dando su discurso inicial, para intentar siempre utilizar imágenes que se le haga más liviano al alumnado. Pasa, por favor.
Y ya para terminar y no extendernos más por las conclusiones, al final hay que entender la IA, toda la información que encuentra en Internet y su capacidad de generar textos, hemos visto textos también de cierta calidad, muy importantes, pero hay que tener en cuenta de no tengo que ser yo inferior a la IA o yo frente a la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta y nuestra aliada. Es decir, no tiene sentido, que es lo que ha habido mucho debate tanto en el claustro universitario, de cómo podemos frenar la inteligencia artificial. Y al final es muy difícil. Incluso me pongo a pensar cuando empezaría a surgir Internet, muchas posturas recalcitrantes de que Internet puede suponer una hecatombe, etcétera, y al final Internet, ¿qué ha pasado? Se ha integrado en nuestra vida y hoy en día incluso muchas de nuestras investigaciones, como las bases de datos, no la entenderíamos sin Internet. Por tanto, al final la inteligencia artificial acabará pasando lo mismo. Cuando superemos ese miedo inicial, hay que contemplarla como nuestra aliada y no como una enemiga, y por tanto hay que saber utilizarla, porque al final hay que olvidar que la inteligencia artificial está hecha por seres humanos y por tanto al final los seres humanos tenemos que ser capaces de controlarla y hacer un buen uso de ella. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Obrigado, Nay. Obrigado, Vitor. Abro para César, por favor. Bueno, gracias, Luis. Me ha parecido muy estimulante. Os doy las gracias a los dos. Como Nay sobre todo sabe, yo soy bastante lego en esto, pero un poquito de la guerra del Peloponeso sé y del otro. Entonces me ha sugerido muchísimas cosas. Me podría extender muchísimo, pero cogéis lo que queráis, ¿no? De todo esto. En primer lugar, esto es lo que dice el chat GPT, ¿no? ¿Qué diría Gemini? Porque esta mañana yo no sé lo que es Gemini, pero esta mañana venía en el periódico que ChatGPT es de derechas y Gemini de izquierdas. Ah, pues Sí, Gemini sí. de Google. Entonces, bueno, Víctor lo ha subrayado una y otra vez, es decir, el sesgo que tienen y por qué bueno, pues tiran para unas cosas y para otras. Pero bueno, me ha parecido interesante, pues eso, que a lo mejor ChatGPT dice unas cosas y Gemini que nunca, yo no he utilizado ninguna de las dos. Soy de la vieja escuela y ya está, ¿no? Pero después de todo lo que habéis expuesto, de nuevo Víctor ha incidido en algo fundamental, que tiene que estar el profesor ahí para corregir, enmendar, añadir, lo que sea, porque en todo lo que habéis puesto yo he sacado un montón de cosas. Voy a tratar de sintetizar, pero me gustaría decirlo. A ver, una cosa que me ha parecido errónea por completo es que en Tucídides 8, 107, 108 está la caída de Atenas. Si lo he leído bien, era Tucídides 8, 107, 108. Como todos sabemos, la obra de Tucídides se interrumpe en el año 411. Sabemos que él conoce el resultado de la guerra, pero yo tengo delante, me he ido a Tucídides y en 107 los atenienses toman Cícico y en 108 Alcibíades en Samos, Antandro, no tiene nada que ver con la caída de Atenas. Absolutamente nada, porque como todos sabemos es Jenofonte en las Helénicas el que habla de la caída de Atenas. Entonces es un error flagrante, creo yo, que además está en contradicción con el hecho de que Tucídides dice, bueno, me ha gustado también lo de la matización, de que dice, podría haber vivido, podría haber muerto. Podría haber vivido, no, podría haber muerto después del 400. Y por lo tanto en la década del 390, que yo creo que te estabas dando cuenta también, Unai, en esos momentos de que no era el 400 sino el 390, ¿no? Pero bueno, me ha llamado la atención que a la hora de las fases de la guerra diga guerra arquidámica, lo cual es correcto, convencional, pero no diga padenicias por ninguna parte, no diga guerra jónica o decélica, sino que dice participación de Persia y caída de Atenas. Participación, además decía activa de Persia, lo cual es materialmente falso, porque no hay otra cosa que, como sabéis de sobra, el oro con el que Esparta vende a los griegos de Asia Menor. Entonces, esos son distorsiones muy fuertes, muy poderosas. En fin, como digo, hay cosas que, bueno,
Yo me pregunto al final, ¿qué está cogiendo de Paul Carles? ¿Qué está cogiendo de Paul Rae? Es decir, la guerra del Peloponeso puede ser vista desde un punto de vista de izquierdas o de derechas, efectivamente, porque no hay nada objetivo, que también lo ha dicho Víctor. No hay nada objetivo, como de sobra sabéis. Entonces, claro, también dice Guerra del Peloponeso, pues se le podía haber preguntado, pero estos autores hablan de guerra ática o guerra ateniense. ¿Por qué? Porque está visto desde el otro punto de vista. Pero bueno, son montones de cosas que me han surgido y de lo que ha dicho Víctor, eso revela la inquietud moderna, como tú bien sabes, por determinar en qué punto exacto se vulnera algo para desencadenar un conflicto. Eso es un pensamiento del siglo XIX, que en las fuentes antiguas no estaba. Aunque sepamos lo que es el casus belli perfectamente y eso de tratar de mostrar un punto concreto, que bueno, pues yo creo que el ejemplo por antonomasia es lo del asesinato de este Francisco Fernando, me parece que se llamaba, ¿no? Y en Sarajevo y todas estas cosas, ¿no? Todos sabemos que ahí se está fraguando antes y después, ¿no? Pero bueno, todas esas preguntas que hacíais sobre lo de Sagunto estaba todo muy bien. Por cierto, Víctor, perdóname un poquito. Sí. Ahora soy un poquito Antonio Caballos. Hipotizar, no hipotetizar, ¿vale? Hipotizar, no alarguemos las palabras. Bueno, por eso te decía, ¿no? Y no hipotetizar, que tendemos a alargarlas, ¿no? Pero, bueno, como digo, me parece que es un instrumento, pero lo que me ha parecido mejor es las conclusiones, es decir, que está ahí para ayudar, evidentemente, pero luego la labor del profesor, evidentemente, es fundamental para matizar todas esas cuestiones y que se le pueda hacer preguntas. Entonces, yo creo que, en definitiva, si el debate es que nos pueden sustituir, yo creo que no, afortunadamente. Pero bueno. Perdonad porque me haya extendido, tenía más cosas, pero como digo, me ha parecido muy sugerente y sobre todo el hecho de comparar los dos conflictos. Es verdad que ahí se puede establecer. Me ha parecido, lo habéis pasado rápido, pero faltaba uno que para mí es fundamental, la personalización del poder. Es decir, en ambos conflictos el resultado es que los comandantes de los ejércitos adquieren tal fuerza que están quebrando de alguna forma digamos, las estructuras de la polis, o en el caso de Roma, como todos sabemos, con los escipiones y todo eso, pues las de la República. Es decir, ese creciente poder que va a terminar con el desmantelamiento de la República y todo eso. Con lo cual, todo es matizable, todo es posible y bueno, como digo, disculpad que me haya extendido tanto, pero enhorabuena porque la verdad es que es muy estimulante sobre todo, ¿no? Empiezo respondiendo yo. Gracias, César, por las preguntas. Mientras has preguntado lo de Gemini y ChatGPT, le he preguntado al propio ChatGPT a ver qué opina de esa afirmación. Es decir, le he dicho a ChatGPT si él es de derechas y Gemini es más de izquierdas. Y ChatGPT me dice que no, que él no es de derechas, que él es objetivo y evita juicios de valor. Pero sí que es cierto que Gemini sí es de izquierdas. Entonces, digamos que de alguna forma critica un poco como si fuera el PNV vasco, ¿no? Que ellos dicen que no son de derechas, que son los otros los que son de izquierdas. Y sobre las similitudes, sí, al final de lo que se trata es de que si es cierto que nosotros podemos pensar muchísimo cuáles son las similitudes y las diferencias y rebanarnos los sesos tratando de pensar o establecerlas para poder llenar una clase de 1 hora, si nosotros le hubiéramos dicho a ChatGPT que nos dé 15 similitudes, nos da 15 similitudes, 30, 30. Y luego sí, efectivamente, lo de sea el caso de Tucídides o algunas otras referencias de fuentes que se dejen, ¿no? Esto al final es un poco como decir, no entréis en Internet porque es que en Internet están diciendo que la culpa de que se perdiera la guerra del Peloponeso era de la primera decisión que hizo Pericles. Bueno, en Internet lo puede poner, pero eso no quiere decir que no haya otros espacios en Internet que sí puedan acertar, ¿no? Pero sí, desde luego, somos optimistas en que no nos puede reemplazar por el momento. Y claro, siguiendo la idea online, no lo puedo reemplazar porque antes César ha citado ese ejemplo concreto de un pasaje sobre la caída de Atenas.
y obviamente nunca se lo dijo. Pero es que el otro día en clase, ya a raíz de esto, estuve trabajando con el alumnado sobre la Devoto Ibérica y dije, venga, vamos a usar ChatGPT. Y digo, ¿quién es lo que nos dais fuentes sobre la Devoto Ibérica? Y nos daban pasajes de Tito Livio y la solo uno me citaba y uno no. Pero hay que ir directamente a la fuente. ChatGPT es que os siga con una herramienta. Y lo curioso es que cuando os íbamos a los pasajes de Tito Livio, nunca decían nada realmente sobre la Devotio. Eran pasajes que no tenían absolutamente nada que ver. Y al final se lo decimos a ChatGPT. Bueno, es que el pasaje realmente nos está hablando de un combate agónico con los funerales, pero nada de Devotio. Sí, tienes toda la razón, no dice esto, pero tal. Digo, ¿por qué me estás diciendo, insistiendo en que es la Devotio? Dices tú, al final la IA que tiene la capacidad de mentirme como si fuera un ser humano, o no entiendo. Pero incluso al final decía, bueno, ¿y en qué fuente moderna te basas para decir esto de la Devotio? Y me acuerdo que citaba a Domingo Plácido. Y vamos a buscar, digo, dime el artículo Domingo. No te soy, y decía, no sé decirte un artículo concreto de Domingo Plácido. Digo, entonces, ¿qué me estás diciendo? Porque al final la IA incluso, al final es fácil buscarle las cosquillas, por así decirlo. Tiene todavía muchas carencias y por eso tiene todavía mucho que desarrollar, pero como ha culminado César, al final creo que nunca podrá sustituirnos, porque al final es una máquina simplemente y pronto se le saca las vergüenzas, por así decirlo. Mira, la semana pasada estábamos con lo de los TCMs y era un trabajo sobre Lucio Licinio Lúculo. Y entonces estaban hablando un poco del evergetismo y esas cosas. Y citaba a Simón. Dices, lo hacen también las personas, es decir, los investigadores. ¿Por qué? Porque encuentran un mínimo puente de conexión entre evergetismo y Simón, como sabe muy bien Unai, es quizá el paradigma de evergetismo. Pero claro, entre los dos personajes no hay absolutamente ninguna conexión. Si no se establece, si no se aclara, no puedes decirlo sin más, citar un pasaje de una obra de Plutarco cuando no tiene nada que ver. Entonces, yo me imagino que la inteligencia artificial opera de la misma manera, que busca cualquier tipo de conexión a nosotros, aunque no sea evidente, y lo pone ahí, porque si no, esto pues no se justifica, ¿no? Pero bueno, me ha llamado también la atención que concuerda con las fuentes romanas en que los cartagineses son los malos de la película, ¿no? Es No, sí, decir, sí. Parece que es Tito Livio quien le está escribiendo detrás por la espalda, sí, vamos. sí, le planteas, bueno, el Tratado del Ebro, da igual, pero el contexto es que no sé qué, no sé cuántos. A ver, en fin, esto vale un poco para lo que vale, que puede ser una ayuda, pero como decimos, el historiador, la información, lo que pasa es que en un momento determinado, pues te puede ayudar por la respuesta tan rápida que tiene, ¿no? Y la forma de proporcionarte información que luego tú aproveches, ¿no? Me parece. Pero bueno. Perfeito. Eu estou aqui só me deleitando com o diálogo e achei muito legal o Nai ter perguntado ao chat GPT e ele ter dito, não, 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 eu só sou objetivo. E isso é muito discurso político aqui, dependendo do grupo no Brasil, mas, enfim, gente, eu queria muito participar também fazendo uma pergunta, mas por conta do horário, para que não haja atrasos, eu agradeço, tá? Queria dizer que a fala de vocês foi literalmente um manual de instrução, óbvio que respeitando, né, os limites da ferramenta. Concordo com o César. Quando o César levantou a questão, eu falei, opa, já não preciso falar, porque havia incongruências de data e de citação, mas é aquilo, a ferramenta só serve como um pequeno referencial, né? E aí cabe a nós ensinarmos aos estudantes a não dependerem dela em demasia. Mas muito obrigado, tá? Espero Gracias. poder contar com vocês em outras ocasiões. César, muito obrigado também. E, sendo assim, vamos dando continuidade ao evento. Eu gostaria de convidar o professor Jorge Antônio para tratar do tema A Casa da Medusa, Alter do Chão, Portugal. Investigação, turismo e educação patrimonial. Novamente agradeço o Nai e Vitor e passo a palavra ao professor Jorge Antônio. Professor Jorge, se encontra? Deixa eu mandar mensagem aqui.
Professor Jorge Antônio? Acho que estamos com algum problema técnico, ou então o professor Jorge deu uma pequena saída. Mas deixe-me então parar aqui a gravação.